look at the research evidence and insert it into that biopsychosocial framework. Lo que vamos a hacer entonces a la hora de abordar este tema del dolor de cuello, las personas con dolor de cuello, es tratar de agarrar toda la investigación y los marcos que hay en la teoría para poder insertarlos en este marco biopsicosocial. Okay, so I'll start with things that I'm not going to do. I'm not going to spend a lot of time on the social and cultural influences, etc., but I will talk a little bit about work. Primero voy a contarles un poco de lo que no voy a hacer en esta charla el día de hoy. No voy a hablar mucho de las influencias culturales y este abordaje social, pero sí tengo que mencionar al menos un poco de cómo el trabajo influencia esto. There's been a lot of interest in psychological aspects lately, and I'm not going to talk a lot about them, but I would say that it's very, very important to remember that many of the psychological emotions are quite a natural response to an injury or persistent pain. It's important that you understand and assist the patient if they've got low mood or fear of movement, etc. But the major big warning is you've got to be careful not to pathologize normal emotional behaviors. A lot of them, if you're anxious, it's quite normal. It's not a pathology. Hay mucha investigación respecto a la esfera psicológica hoy en día. No vamos a hablar tanto de todo esto, pero sí es importante entender que muchas veces las emociones y la psicología es parte normal del proceso cuando alguien sufre una lesión. No lo vamos a abordar en detalle, pero algo que sí quiero recalcar es que tenemos que ser cuidadosos de no generar una sobrepatología en el fondo de comportamientos o conductas que pueden ser normales en respuesta a un evento traumático, por ejemplo. So I'm going to concentrate on the biological side and look at each of these categories and what are the implications for assessment and management. Así que me voy a tratar de centrar en lo biológico y de estas categorías y cuáles son las implicancias que existen hoy día en la evaluación y en el tratamiento. Okay, just a couple of words about pathology. We know that it's challenging to make a definitive pathoanatomical diagnosis in most cases of neck pain, and that the current plain x-rays, etc., and even MRI often aren't helpful in making the diagnosis. And so that's why we've now adopted quite general terms such as idiopathic neck pain or mechanical neck pain or non-specific neck pain. Primero vamos a hablar un poco de la patología, pero es importante destacar que esto en realidad puede ser muy desafiante. Hacer un diagnóstico patoanatómico alrededor del dolor de cuello es difícil y actualmente las imágenes no nos ayudan mucho, ni siquiera la resonancia magnética puede ser tan concluyente. Por eso es que se han adoptado en este último tiempo términos más generales para los diagnósticos relacionados al dolor de cuello, como el dolor de cuello idiopático, el dolor de cuello mecánico o el dolor de cuello inespecífico. But the point I want to make is, because the pathology is not showing on X-ray, doesn't mean that the patient has not got pathology. And we've got studies, such as the radio frequency studies on patients with chronic neck pain, showing that if you anesthetize the zygapophyseal joint, you'll eliminate the pain. There's even some, what they call coblation discoplasty. So that's injecting anesthetic in the disc, and that can successfully reduce neck pain. So pathology is there, and that's an important thing not to forget. La falta de que exista una evidencia en imágenes no significa que no exista realmente una patología o una condición en una persona que tiene dolor de cuello persistente. Hay fuentes demostradas en los personajes o pacientes o personas con dolor de cuello crónico, por ejemplo, con experimentos en los que se han hecho la neurólisis con radiofrecuencia en problemas o trastornos relacionados a las articulaciones psicopofisiarias, con excelentes resultados con los cambios de los síntomas, y también en discoplastías, por ejemplo, que después del procedimiento quirúrgico hay una diferencia importante en los síntomas, y eso podríamos pensar que significa que la patología entonces algo tiene que ver o está ahí. But the pathophysiological features, they're the things that can reliably inform a physical diagnosis, and in fact, they're the things that give us the indications for management.
pero son las características fisiopatológicas las que nos dan un poco más de confianza, nos informan acerca del diagnóstico y también nos proveen de nuevas indicaciones para poder entender cómo tenemos que tratar a esta persona. So I'm going to look at each of these features in turn. Voy a hablar de cada una de estas características ahora en un poco más de detalle. So first of all, the pain, and just very briefly, neck pain patients can present with nociceptive pain from local injuries. They can present with neuropathic pain from a nerve, and they can present with nociplastic pain, which is altered nociception within the central nervous system. And they can also have peripheral and central sensitization. Entonces, brevemente voy a hablar un poquitito de dolor también. Es importante destacar que las personas con dolor de cuello se pueden presentar con dolor nociceptivo cuando ha habido algún tipo de injuria local o estrés mecánico o existe inflamación. También pueden presentarse con dolor neuropático cuando uno piensa que el sistema nervioso tiene algo que ver o está jugando un rol. También con el dolor nociplástico cuando hay una alteración de los mecanismos nociceptivos y probablemente relacionado esto mucho más a la médula espinal del cerebro, al sistema nervioso central. Y también entender que puede existir o coexistir la sensibilización periférica con la sensibilización central. And just a couple of points for implications for management. It's important to respect pain because pain can have an inhibitory effect on the muscle system. And if the nervous system is sensitized, creating pain often may just wind up the system further. Es importante destacar también que podríamos respetar el dolor de los usuarios, porque el dolor suele tener un efecto inhibitorio en el sistema motor. Eso significa que la rehabilitación se puede ver entorpecida si es que no lo estamos respetando. And if the patient does have central sensitization, that doesn't mean that physiotherapy interventions won't be helpful. Because we know that if we decrease the peripheral nociception, even in the chronic state, that can decrease the central sensitization, and that was shown in a study by Ashley Smith. And also others have shown that there aren't any particular difference in outcomes in patients with and without central sensitization. So we shouldn't be scared of central sensitization. También es importante considerar que el paciente con sensibilización central no significa que las intervenciones en la periferia no vayan a ser efectivas o no vayan a funcionar. Ha habido ya investigación en la que se demuestra que disminuyendo o tratando de interferir en el fondo en la nocicepción desde la periferia puede ayudar a disminuir la sensibilización central, y eso lo estudió Gwen con Ashley Smith en el 2013. Además de eso, se ha podido demostrar en algunos experimentos en que no suele haber diferencia en pacientes que tienen y que no tienen sensibilidad central. Okay, so if we just think quickly about vascular, the things that we're concerned with is vertebral artery insufficiency and spontaneous dissections of the vertebral or carotid artery. Si pensamos ahora en este aspecto vascular, las cosas que nos deberían preocupar son la insuficiencia de la arteria vertebral y también las disecciones que pueden ser espontáneas. Now, IFOMPT has just put out a massive framework for dealing with vascular disorders. But the things to just remember is that vascular incidents are very rare, very rare. They're devastating if they occur, but they are rare. And what we've got to be careful of is the cervical arterial dissections. It's common between 30 and 50 years of age, and it's rare in older people. Algo importante que tenemos que entender, teniendo en cuenta que el IFOMPT hace poquitito, de hecho el año pasado, lanzó un marco de trabajo relacionado a estos tópicos, por si no lo han visto hasta ahora, es que los antecedentes de problemas vasculares son bastante poco comunes, pero pueden tener consecuencias devastadoras. La disección de arterias cervicales puede ser más común en personas más jóvenes, entre 35 y 50 años, y es bastante raro en personas de sobre 65 años. And what we've got to be alert to is the patient presenting with acute, recent onset, unusual headache. They've never had this before. They often have some neck pain. They may have had recent exposure to minor trauma, and they may have some neurological features, such as imbalance and dizziness. But the main thing is that they have this acute onset, usually progressing. It's an unusual headache. It's quite different from the presentation of a cervicogenic headache.
Lo importante y tener en cuenta es que estas personas se presentan con un problema agudo de inicio más o menos reciente y que presentan además un dolor de cabeza que es bastante inusual, es algo que ellos nunca antes han tenido y la presentación clínica suele ser diferente al de una persona con una cefalea cervicogénica. Puede involucrar un dolor de cuello, en algunos casos un dolor de cabeza también, y ipsilateral es una de las probabilidades, pero además de eso han estado expuestos a algún tipo de trauma reciente que puede ser un trauma menor y se pueden presentar inclusive con algunas características de problemas neurológicos como pérdida de balance o mareos. And I think the most important thing is don't wait. Send them for immediate medical review. Y creo que lo más importante que hay que destacar es que no tienes que esperar, envíalos inmediatamente a una examinación médica. Okay, on to more musculoskeletal, and the first one is posture. And the first thing to remember is that neck pain doesn't belong to any occupational category. All different occupations complain of neck pain. Ahora vamos a meternos a algo que se relaciona mucho más al problema musculoesquelético y en ese sentido vamos a hablar un poco de la postura. Y lo primero que hay que destacar es que no pertenece el dolor de cuello a ningún tipo de categoría ocupacional. Todas las personas de distintas ocupaciones pueden presentar dolor de cuello. And part of it is that work is becoming increasingly sedentary in nature, even surgery. And there was a recent study showing that 21% of workers who commence full-time office work using a computer 75% of the time, they got neck pain within the first 12 months of work. So you've got occupations that tend to lead to the development of neck pain. Una de las cosas que nos llama la atención es que el trabajo está siendo cada vez más sedentario por naturaleza, se asocia mucho al trabajo en el computador, inclusive pensando en otro tipo de ocupaciones como las personas que realizan una cirugía, también están mucho tiempo pensando en este abordaje más de ser sedentario. Y por otra parte, en personas que tienen trabajo oficinista, el 20% de personas que trabajan tiempo completo de esta manera, usando un computador, tres cuartas partes del tiempo, muchas de esas personas pueden desarrollar dolor persistente en el primer año de trabajo. I mean, also, if the extensive use of devices across the world and across every age span. And I mean, we'll see with time that all these activities with sustained neck flexion can't be good for your neck, especially when you know that the mechanical demand on the extensor muscles is 3 to 5 times higher in a flex position than in a neutral neck position. De alguna forma también sabemos que se ha extendido demasiado el uso de algunos dispositivos a lo largo de todas las edades y que a futuro quizás vamos a ver cuáles son las implicancias que esto tiene, porque existen muchos cambios en las demandas mecánicas del cuello cuando el cuello permanece por periodos prolongados en flexión. And I love this person in a fully slumped position. Me gusta mucho esta foto con esta persona en una posición de desplome completo. So for work postures, if we're thinking about implication for management, I think it's one of the most important aspects of treatment because we've got to either remove or at least lessen provocative factors if the person's going to get any long-term relief of pain. Una de las cosas importantes que tenemos que tocar pensando en la implicancia que tiene esto para el tratamiento es que puede ser un aspecto importante del tratamiento si es que se pueden remover o al menos disminuir los factores que pueden ser provocativos. O sea, si la persona tiene una asociación directa, cambiar eso puede ser algo que le ayude a aliviarse. So we've got to analyze why it is provocative. And then again, treatment is a multimodal approach. So it's ergonomic, it could involve ergonomic improvements to the workplace, changes or modifying work practices. And then importantly, if advice on positions and short mini breaks, for example, if you're a dentist, you're going to have your head forward. So it's just important to reverse. And then advice on relieving exercises and something as simple as a posture exercise to get them out of a flex position, facilitate their muscles, and a mobility exercise such as the archery exercise can just be simple things that they can do to prevent their neck pain coming on. Lo importante entonces es analizar primero que todo por qué eso es provocativo, viendo en el fondo a la persona, en la posición en la que está,
pero también nos interesa de cierta manera considerar que en el abordaje multimodal el tratamiento puede involucrar un ajuste ergonómico, un cambio o una modificación del lugar del trabajo, aconsejarle de cierta forma que estén cambiando de posiciones o que hagan momentos de relajación, aunque sean periodos cortitos y de cierta forma que incluyan ejercicio, como un ejercicio postural en el que se sienta que se están alargando, haciendo como un long spine desde la nuca, como haciendo retracciones, que les permita por lo menos tener pausas de lo que están todo el tiempo haciendo. Por ejemplo, con un dentista que está con la cabeza siempre en flexión, al menos eso le permitiría hacer una pausa y tener un estímulo para su sistema musculoesquelético también. El otro ejercicio que comentó es el ejercicio del arquero que está ilustrado abajo en la fotografía. To us, this is often common sense, but it's surprising that the patients often don't have any common sense to sort of try to problem solve these things. Esto suena como que pareciera ser sentido común, pero es sorprendente de que los pacientes a veces no tienen sentido común, así que a veces cosas sencillas pueden generar una diferencia. The other thing that I think we should think about is education on neck care during their training period. So for us as physios, we all learn how to protect our backs, to lift and shift patients, etc. So, you know, while the dentists are training, we should be teaching them how to prevent neck pain. You know, while plumbers are training, that they've got to get their neck out of those awkward positions. I think we've got to think prevention and looking at educating on neck care before their neck gets bad is probably the best way forward. Una de las cosas que podría cambiar el futuro pensando en lo importante que es la prevención, así como lo hemos aprendido con el pasar de los años en las personas con dolor de espalda, cuando tienen algún tipo de síntoma o problema lumbar, en el caso del cuello, en esas ocupaciones y en esas personas que necesitan demandas exigentes de posiciones del cuello media extrañas, una persona que trabaja, por ejemplo, como albañil o como gaffiter, o tiene que hacer diferentes cosas en distintas posturas con la cabeza, por lo menos enseñarles también y educarlos respecto a las cosas que pueden pasar con la columna cervical, cómo hacer ejercicio para poder prevenir que estas cosas empeoren después. Now, if we look at the formal measures of posture, there's variable strength of relationships between the static forward head posture and neck pain. So in other words, some studies find that there are associations, other studies find that they're not associations. And we also have people now saying we shouldn't worry about postures, you know, that they're not so important. But the working postures are important. And then the other thing too is that we've also got evidence that people drift forward and work into that forward head posture, which overloads their cervical spine. Aquí pensando en los estudios que existen de posturas estáticas, existe evidencia bastante mixta o controversial, que a veces se relaciona algún síntoma o problema musculoesquelético y hay otras que dicen que no. Muchas personas que están llamando a quitarle un poco a la importancia de lo que solía ser una evaluación postural, pero otra cosa podría ser también considerar la postura en la ocupación de la persona, porque eso sí puede jugar un rol y también existen evidencias de que las personas con dolor de cuello tienden a adelantar la cabeza cuando están siendo distraídos por el tipeo o una tarea computacional. And the good news is that we can treat this. And there's been several studies that have shown if you actually train their stability muscles, that they can control their posture a lot better as they work. Y la buena noticia en todo caso en relación a esto es que como implicancia para el tratamiento, estas cosas pueden ser modificables. Hay evidencia bastante contundente a través del ejercicio de los músculos claves en el cuello, de que si trabajas con ejercicios más específicos orientados a los estabilizadores profundos, a los músculos profundos del cuello particularmente, se puede tratar de cambiar ese desplazamiento de la cabeza hacia el frente para sostener otro tipo de posición. The other thing too is that we're going to examine posture, and we want to know if their habitual posture of their neck or their shoulder girdle is contributing to their pain. And the way we do that is that we assess or get a rating of their pain, check their cervical rotation range, and then correct their posture and see what effect it's having. Una de las cosas importantes pensando en si podemos detectar o no algún contribuyente en el dolor de la persona es evaluar en sus posturas habituales
la posición de la cabeza y el cuello y también de la cintura escapular. Y eso es muy fácil de hacer porque lo que tienes que hacer es evaluar el nivel de dolor basal, evaluar el movimiento del cuello, la intensidad del síntoma y también el rango de movilidad disponible. Y lo que haces después como una especie de prueba secundaria o modificación sintomática es hacer algún tipo de facilitación o das una instrucción distinta o haces una corrección manual, das un estímulo diferente y vuelves a comparar para saber si hay una diferencia. Oops, sorry. So the interpretation is that when you correct, if you get a big reduction in pain and an increase in range of movement, that would tell you that that posture is a possible driver of pain and we'll spend a bit of time in treatment. At the opposite end, it may result in no reduction in pain or no increase in range of movement. Then it's actually a waste of time spending ages treating that sort of dysfunction. Algo importante de todo esto es la interpretación. Por ejemplo, al intentar esta corrección o modificación de síntomas con el estímulo manual o con una instrucción, si es que hay una reducción significativa del dolor y un aumento importante en el rango de movilidad, entonces es importante considerar a la postura o la postura ocupacional como un conductor de los síntomas y quizás valdría la pena tratar eso y educar más a la persona que está sufriendo de esas características. Si es que, por otra parte, en el extremo contrario, hay una persona que no tiene ninguna reducción sintomática, no tiene ninguna diferencia en el rango cuando se intenta hacer estas modificaciones, entonces podría ser una pérdida de tiempo hacer este tipo de cosas. And we've just finished a study with some people in Thailand, and we've actually found that around about 40% are in this first category, and around about 30% are in the other two categories. So in at least a third of your patients, the scapular dysfunction or the scapular posture has no relationship to their pain, but about 40%, it certainly has a strong relationship. Acabamos de terminar un estudio en Tailandia respecto a este tema y ahora hemos podido interpretar de que aproximadamente un 40% de la población con este tipo de dolor de cuello mecánico en específico puede tener cambios asociados a las correcciones manuales y lo que estás haciendo en esa primera categoría que aparece en la diapositiva cuando intentas hacer, por ejemplo, un estímulo manual en la escápula y el 30% aproximadamente corresponde a las otras dos categorías. Esto significa que en tus pacientes con dolor de cuello mecánico, un tercio probablemente la postura no va a tener nada que ver, pero va a haber un 40% en el que estas modificaciones manuales pueden jugar un rol y ayudarles. Now, if we look at the articular system, first of all, always think about the articular system that we're looking at three regions: craniocervical, cervical, and cervicothoracic. Ahora cuando hablemos del sistema articular, es importante pensar en el fondo para dividir esto de manera funcional en tres regiones: el complejo craniocervical, la región cervical media o cervical a secas, y finalmente la región cérvico-torácica o cervical inferior. And these areas have some they have some independence and interdependence, but it means that you may be treating a couple of interrelated regions of the spine. Estas áreas pueden tener de cierta forma independencia regional, pero también para otras cosas tienen interdependencia, entonces eso significa que puede haber implicancias para el tratamiento. And it's my belief, and that's from the responses that you get from intra-articular anesthetic blocks, etc., that the articular system is the most important sort of original source of pain in neck pain patients. Es mi creencia, y eso también tiene investigación detrás en todo caso, que el sistema articular y las articulaciones cigoapofisiarias juegan un rol importantísimo en las personas con dolor de cuello. So restricted range of movement is characteristic of neck pain disorders. La restricción de rango en el cuello es bastante característica de los desórdenes de la columna cervical. And when we assess, we must assess the three areas. We're looking at range of movement, we're looking at quality of movement, and reproduction of pain. Cuando estamos examinando, estamos evaluando el movimiento activo y evaluamos la calidad, evaluamos la cantidad, evaluamos la forma de reproducción del síntoma también. Now, what's important is that we have proven movement diagnostic tests. So a lot of people have said previously, oh, your physical examination, you cannot make a diagnosis, but we can. So the first is the flexion rotation test,
which is a valid test to show that the pathology is at C1-2. Algo importante es que existen pruebas diagnósticas a través del examen del movimiento. Hay personas que creen que uno no puede diagnosticar nada con el examen físico clínico, pero la verdad es que hay pruebas válidas que ya llevan un tiempo dando vueltas en nuestro quehacer. Y es una prueba válida, una de ellas la de flexión y rotación, que de alguna manera evalúa específicamente el segmento C1, C2 y si es que hay una deficiencia ahí o no. So this is work by Toby Hall, and the normative values are that approximately 42 degrees to each direction, and it's impaired function if you have less than 30 degrees or there's a 10-degree difference between sides. Hay valores normativos en este trabajo de Toby Hall del año 2010 ya, que se ha sostenido con el pasar del tiempo, y esos son aproximadamente 42 grados en cada dirección, pero cuando ya pensamos en una deficiencia o alteración de la función, hay menos de 30 grados de rotación en esa posición en particular, o que al menos existe una asimetría mayor a 10 grados entre el lado y lado. The other important diagnostic test is the extension rotation test. So it's a combination. This was done by Schneider, where you've got extension rotation test plus manual examination is very accurate to identify zygapophyseal joint dysfunction. And that was proven against anesthetic blocks. Hay otra prueba interesante que es del grupo de Schneider del 2014. Eso también se probó para de alguna forma entender que las articulaciones psicoapofisiarias estaban involucradas y fue un estudio a través de bloqueo anestésico. Así que la prueba de extensión y rotación también puede ser útil sumado eso a la examinación manual para identificar un problema que se relaciona a una disfunción de articulación psicoapofisiaria. Okay, so we've got two tests that if we perform them skillfully can be very helpful to diagnose an impairment. Así que ya tenemos en el fondo aquí dos pruebas que pueden ser muy útiles cuando se usan y se aplican de manera hábil para poder detectar algunas deficiencias en las personas. We've also got our manual examination of the cervical joints. So we do segmental pain provocative tests and assessment of segmental motion. También tenemos pruebas que son de examinación manual para poder examinar, para la redundancia, los segmentos de la columna cervical, algunos que son provocativos y otros que son para la movilidad. And again, a skilled manual examination has high diagnostic accuracy to locate the presence of symptomatic cervical joints. And what's important about these three studies is that they prove the value of manual examination against anesthetic nerve blocks. So in other words, they said, this is the joint that is symptomatic, and they were proven correct because the anesthetic nerve blocks eliminated their pain. La precisión diagnóstica es bastante útil o alta para poder localizar la presencia de un nivel sintomático en la columna cervical cuando el examinador sabe lo que está haciendo y en el fondo tiene la habilidad o la destreza para hacer estos procedimientos manuales, pero se refiere fundamentalmente a que estas evidencias han cruzado la información del examinador con la prueba clínica, con hacer presiones posteriores. Una vez que puede detectar alguna zona y dice aquí está el problema, se hace la inyección anestésica local y eso hace que se compruebe que esa era una de las fuentes potenciales del dolor porque se eliminan los síntomas del paciente. It's important also because this, obviously an Australian study, this is a Canadian study, and this is an American study. So it's all different people coming up with the same findings. Importante destacar en todo caso que en estos tres casos son personas diferentes, grupos diferentes en países distintos que llegaron a los mismos hallazgos y conclusiones. So our ability to do a manual examination, I think, is an essential skill in musculoskeletal physiotherapy. Así que la capacidad de hacer una examinación hábil en terapia física creo que es una de las capacidades importantes que tenemos que tener. Now, manual therapy has been having a bit of a rough time in recent years. It's been depopularized in some quarters. There's dreadful stuff on social media, people saying manual examinations not reliable, or claims that manipulative therapy is not effective, or things like passive treatment creates dependency. What you've got to remember is that the scientific basis for saying this is not there.
Algo relacionado a la terapia manual que es bastante controversial hoy en día, es que se está volviendo de alguna forma como despopularizada en algunos lugares, sobre todo pensando en las redes sociales. La gente dice que la examinación no es confiable, que no es repetible, que de alguna manera hay personas diciendo que no es eficaz y además de eso, que puede incluso generar dependencia, pero las bases científicas de todos estos argumentos, la verdad, son bastante pobres. So we've got evidence that manipulative therapy is effective in reducing neck pain from as a single modality as part of a multimodal program. We also know that it's good in acute, subacute and chronic neck pain patients. And we also know that it's very cost effective. There are very positive benefits about good manual therapy. Además de eso, tenemos de alguna forma evidencia de terapia manual y su efectividad en reducir el dolor de cuello como una sola modalidad o entidad en sí misma, como parte de un tratamiento multimodal, y además de eso ha demostrado tener o generar beneficios tanto en el dolor agudo como subagudo y también persistente en distintos rangos etarios, y por último, ha demostrado ser una intervención costo efectiva cuando se compara con otras. I just put this down because this is a clinical trial where they've used an older generation, and even in people who are older who will have degenerative changes, manual therapy is still and exercise. It was a combined intervention, but still very, very effective in relieving neck pain and headache. So it helps all age groups. Esto puede ayudar a todos los rangos etarios, porque por ejemplo quise colocar esto para ejemplificar justamente ese argumento, porque este es un ensayo clínico de adultos mayores que ya tienen cambios degenerativos normales, evidentemente, con en este caso cefalea recurrente y dolor de cuello, pero el abordaje multimodal de 10 semanas logró ser mucho más efectivo, generar resultados más positivos en la combinación del ejercicio con la terapia manual versus el abordaje usual. Um, anyway, getting back to the implications. So if we found loss of movement, painful segmental joint dysfunction for treatment, all clinical practice guidelines actually recommend manual therapy, particularly in combination with exercise. Así que volviendo a las implicancias del tratamiento, es importante destacar que cuando hay alteraciones del rango de movimiento y además de eso una examinación segmentaria de algún tipo de segmento articular más sensible, las guías de práctica clínica recomiendan la terapia manual y particularmente siempre en combinación con el ejercicio. Okay, so you might have to treat the local joint dysfunction, regional joint dysfunction, but I think it's very important that we make sure our application of manual therapy techniques is pain-free. Entonces ya sabemos que dentro de la terapia manual pueden haber algunas intervenciones más locales para las disfunciones locales, hay otras que son para las disfunciones regionales, como cuando se realizan, por ejemplo, en la columna cérvico-torácica o a nivel dorsal. Y una nota importante que ella quiere también destacar es que las técnicas de terapia manual deberían ser aplicadas de una forma indolora. This debate about whether we should manipulate or mobilize, or if one approach is better than the other, the evidence is sort of saying there's no difference in outcomes. We can choose to manipulate, mobilize, and whatever sort of approach that we practice. I think the most crucial thing is that you're skilled at doing it. Y este debate continúa, esta contienda aún sigue, el de la manipulación versus la movilización, entendiendo la manipulación como alta velocidad y la movilización como baja velocidad. Esto de querer enfrentar esos dos abordajes en realidad hoy día no es necesario porque sabemos que los resultados no son distintos, o sea, tanto manipulando como movilizando pueden ser equivalentes, pero lo importante es que esto se puede relacionar a la habilidad del tratante. The other important thing is that the passive movement needs to be reinforced with specific active exercise. So you should try in your active exercise to give segmental guidance, or you can assist with the strap, or you can do exercises like the archery exercise, which can help with particularly cervicothoracic rotation. Y esto como implicancia de los tratamientos es que de todas maneras esto lo tienes que reforzar, no quedarte solo con la terapia manual, sino más bien reforzarlo con tratamiento activo a través del ejercicio. Y de cierta forma a veces le puede dar una guía adicional el usar, por ejemplo, una correa o hacer algún ejercicio más específico de manera regional para que el paciente tenga alguna instrucción extra.
Okay, so just very briefly with nerve tissue, we know that we can get compression or irritation, cervical radiculopathies, in that our older patients, cervical myelopathies, or we can have nerve tissue extensibility. En el caso de los problemas que se relacionan al sistema nervioso, para poder hacer un recuento de todo lo que implican, a veces encontramos a personas que sufren de radiculopatía cervical, hay otros comportamientos en los que se presentan con mielopatía cervical o también en el escenario en que tienen simplemente mecanosensibilidad o hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Interestingly, we don't know what the incidence is with nerve tissue mechanosensitivity. There's a couple of studies in cervicogenic headaches saying that maybe 8 to 10% have nerve tissue sensitivity, but nobody's really looked at the incidence per se. Nadie realmente ha examinado cuánto es la incidencia de estas presentaciones clínicas en las personas con la mecanosensibilidad del sistema nervioso. And just a couple of implications for management. I mean, if you do have neurological symptoms or signs, they have a priority in management. The treatment should be non-provocative. And with neural tissue mechanosensitivity, I think you always commence with low dosage. I think the best technique is a combination of manual therapy and active nerve mobilizations. Pienso que lo más importante como implicancia para el tratamiento, cuando tienes que particularmente lidiar con una persona con dolor de predominio neuropático, es entender que el tratamiento no sea provocativo y por otra parte que con la mecanosensibilidad del sistema nervioso comiences con dosificaciones bajas, haciendo como ensayos de los tratamientos para ver cómo la persona los va tolerando y combinar técnicas también. Okay, so the altered neuromuscular control and altered sensory motor control, one of my favorite parts. Just as a basic statement, to know that all muscles are important for motion and support, that for erect posture and movement, we require the strength of the larger torque-producing muscles, but we also need the deep muscles to work. We need this balanced activity between the deep and superficial layers. En esta parte, que es una de mis favoritas, vamos a hablar del control del movimiento y lo importante que son los músculos para el movimiento y para el soporte del cuello. De cierta manera, sabemos que se necesita una fuerza adecuada de los músculos que son capaces de producir un torque importante para poder sostener la cabeza en una posición y también para poder mover el cuello de manera normal. So for good neuromuscular control, we need good musculoskeletal coordination, we need good endurance, and we need good strength. We need all of them. Así que para un buen control neuromuscular necesitamos una adecuada coordinación, una adecuada resistencia y una adecuada fuerza. Necesitamos todas esas cosas. Okay, so there's a lot of studies saying that the neck flexors and extensors have reduced strength and endurance in neck pain. Hay algunos estudios ya y mucha investigación, de hecho, como lo han listado ahí, respecto a que tanto los músculos flexores de la columna cervical como los extensores disminuyen tanto su fuerza como la resistencia en presencia de dolor de cuello. In the last 20 years, there's been quite a focus on neuromuscular control, and there's an awful lot of findings showing the myriad of things that can go wrong in control strategies in people with neck pain. Y en los últimos 20 años ha habido un tremendo abanico de investigaciones pensando en las cosas que pueden andar mal con las personas con dolor de cuello en términos del control del movimiento. To just mention a couple, so the good old craniocervical or the deep neck flexors. So we see that in the craniocervical flexion action, that is the action of the deep neck flexors. So in healthy participants, they work, but the superficial muscles don't work. Whereas in our neck pain participants, they don't work and they substitute and use an altered strategy with their superficial muscles. So we've got this change pattern. Tenemos muchos estudios que hablan del cambio en el control del movimiento en los pacientes que tienen algunas alteraciones de la columna cervical y particularmente aquí en esta diapositiva se está exponiendo la diferencia de los músculos flexores profundos del cuello con personas saludables versus personas con dolor de cuello y cómo se retrasa la actividad de estos músculos que habitualmente deberían ser anticipatorios.
And it doesn't seem to matter which group of neck pain patients we look at, we see the same weakness in their deep neck flexors. Y no parece ser tan relevante cuál es el grupo de pacientes con dolor de cuello que estemos analizando. Pareciera ser una alteración más o menos común independiente del problema de cuello que tengan estas presentaciones de los cambios del control del movimiento. We're also seeing something similar. The research in the extensors is still not well developed, but we are seeing in the extensors that all of the extensors may lose their strength, but the deep ones seem to lose relatively more strength than the superficial. Lo que podemos ver, a pesar de que todavía falta investigación respecto a la musculatura extensora, se está apreciando una tendencia relativamente mayor en las deficiencias que hay en las musculaturas extensoras cervicales profundas, como los montífidos y los semiespinales, más que en los músculos superficiales. We've also got several experiments showing that when we have a rapid arm movement, for example, that the onset of the flexors is delayed. So this is normal. So that's deltoid and all the flexors come on together. But in the neck pain patient, this is the onset of deltoid and the neck flexors are delayed. Y también tenemos de alguna forma investigación que demuestra que hay una diferencia en el timing de actividad de los músculos flexores profundos del cuello. En el lado izquierdo pueden ver esos gráficos en el fondo ilustrando cómo se activa electromigráficamente la musculatura en una persona que mueve el brazo. Primero, un participante saludable. En la derecha se aprecia un retraso o una activación tardía de los músculos profundos del cuello, que es lo que está ilustrado con las flechas rojas también. And again, the same thing has been shown if the perturbation is down at their feet, that the onset of the neck flexors and indeed the neck extensors is delayed. Y lo otro también se ha podido mostrar en los pies, en otro tipo de alteraciones, en la actividad que hay de los músculos cuando hay o no hay dolor en las personas. Okay, so why do we need to know this sort of thing? We know that if you want to have good control of static and dynamic postures, you need the deep muscles working as well as the superficial muscles working. But with neck pain, that the deep muscles aren't working. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Cuál es la relevancia detrás de estos comportamientos y alteraciones? Que sabemos que los músculos, tanto superficiales como profundos, tienen que ser capaces de controlar todo lo que está pasando en el cuello, pero sabemos que en presencia de dolor, los músculos profundos no están funcionando de la manera óptima. We also know that if we do an activity such as reaching, that the joints of our neck move, okay? But we also know that even though they move, the muscles aren't protecting them because they're delayed. And we also know that about 80% of patients with neck pain report that arm activities aggravate. So for these reasons, it's very, very important that we rehabilitate those deep muscles. Y además de eso, también sabemos que incluso los movimientos de los brazos, cuando uno tiene que hacer alguna tarea que involucre un alcance con la extremidad superior, los músculos del cuello también están trabajando, también está implicada la cabeza y el cuello, y sabemos que en estas personas entonces los músculos no están funcionando de manera óptima. Incluso en esos casos tenemos que ser capaces de ofrecer una rehabilitación dirigida a esa deficiencia. Okay, with just one quick word about axioscapular muscle functions. There's been some studies that have shown that neck pain can cause trouble in the axioscapular muscles. But importantly, as I mentioned before with posture, not all people have these impairments. So that's why we've got to do that tests to work out which patients we should be concentrating on axioscapular muscles. También han habido algunos estudios que hablan de las alteraciones axioescapulares posibles y la función muscular en estos pacientes cuando tienen dolor de cuello experimental incluso. No es para todo el mundo exactamente igual, entonces sería importante considerar las pruebas o estas pruebas secundarias que mencioné anteriormente, Gwen, cuando una persona tiene dolor de cuello o que involucra, en el fondo, cerca de la cintura escapular el síntoma y tú haces algunas correcciones manuales o das una instrucción adicional o cambias un poquitito a través del estímulo de la piel lo que está sintiendo la persona con el hecho de siempre ir comparando cómo se comporta el síntoma para poder detectar qué población se beneficiaría más de eso para saber si hay una alteración. So
the last thing is sensory motor control. So the neck's a very important sensory organ. And if you get pain or injury, the symptoms that you can get from altered sensory motor control are dizziness, lightheadedness, unsteadiness, or visual disturbances. El control somatosensorial o sensoriomotriz es extremadamente importante porque el cuello es considerado prácticamente un órgano sensorial. Y cuando tenemos dolor o hay una lesión o existe inflamación, esas aferencias cervicales pueden ser de una forma perturbadas o estar alteradas. Y los síntomas ahí es cuando empiezan a incluir mareo o ligereza de la cabeza, trastornos del balance o inclusive algunas perturbaciones visuales. And so the things that we've got to test are joint position sense or movement sense, tracing this thing, balance, eye movement control, and trunk head coordination. They're the tests that we do. Así que las pruebas que realizamos en esta población son pruebas que involucran el Joint Position Error, que sería como la prueba de propiocepción a través de un láser, una distancia de 1 metro de la muralla, evaluar cómo el paciente es capaz de relocalizar la posición de la cabeza. También de alguna forma evaluamos el balance, tenemos que hacer las evaluaciones de los movimientos oculares de diferentes maneras e incluso de la coordinación tronco y cabeza. And the sensory motor disturbances are probably most common in whiplash-associated disorders, cervicogenic dizziness, and post-concussion, but your ordinary neck or the idiopathic neck pain can also get these problems. Así que estas perturbaciones o disfunciones sensoriomotrices son mucho más comunes en pacientes que sufren de dolor asociado a latigazo, en personas que tienen dolor asociado a mareo cervicogénico y también post-trauma, por ejemplo, después de un TEC, pero también es importante en las personas con dolor de cuello idiopático. No es para todo el mundo igual, tienes que evaluarlo. So why is rehab so important? And it's important because neck pain is a recurrent disorder, and also that there's no guarantee that these neuromuscular and sensory motor deficit will resolve as the pain resolves. ¿Y por qué entonces la rehabilitación es tan importante? Porque no hay ninguna garantía de que las deficiencias neuromusculares o sensoriomotrices se van a resolver cuando el dolor o los otros síntomas de la persona se resuelvan. And so I think that if we can rehab neuromuscular and sensory motor control, it's one of our best ways to help prevent recurrent episodes of pain. Así que pienso que una de las cosas más importantes que podemos ofrecer a través de la rehabilitación es reentrenar el control del movimiento y este sistema, porque es una de las formas de poder prevenir las recurrencias también en el futuro. These are just some studies that show that the muscle activity doesn't get better by itself. This was a study of lightheadedness and dizziness. So manual therapy helped the symptoms, but the actual balance didn't get any better. It's basically saying that just getting rid of the symptoms is not enough. You've actually got to rehab the impaired function, whether it is joint position, sense, or balance. En este escenario y los gráficos que estoy mostrando ahora, la terapia manual, por ejemplo, o algunas intervenciones pueden ayudar con la sintomatología, pero no siempre en realidad con todas las presentaciones de síntomas o deficiencias que tiene un paciente. Esto significa que, por ejemplo, puede cambiar la intensidad del dolor que tiene la persona, pero no necesariamente va a mejorar el balance al resolver los síntomas, o no necesariamente va a mejorar la perturbación ocular que presentaba una persona por haber resuelto la sintomatología. There's a trend to treat neck pain with giving them information and assurance and telling them to stay active. But there's no evidence that that actually addresses, well, there's evidence that it doesn't address, the impairments don't automatically get better, that you really have got to give them specific exercises. Hay algunas recomendaciones o tendencias que existen hoy en día de lo importante que puede ser reasegurar a una persona del pronóstico que puede tener favorable y también de aconsejarlo de mantenerse activo, pero todavía no hay mucha evidencia que pueda respaldar eso, la verdad. Así que ese consejo inclusive no sabemos si es una garantía de que las deficiencias que tiene el paciente desde el punto de vista neuromuscular o sensoriomotriz se vayan a resolver con el simple hecho de mantenerse activo.
Just very briefly on this, basically what this is saying is there's now a lot of evidence to say that you should use specific training modes. So motor control modes and also the strength and endurance, different sorts of exercise for the different impairments. También hay un cuerpo de evidencia bastante considerable que de cierta manera respalda que tienes que ser capaz de tratar las distintas deficiencias del paciente a través de distintas intervenciones o de diferentes maneras de tratar, no solo con una sola cosa, porque hoy día sabemos que no hay un ejercicio de una talla única para todas las personas. Okay, so what we recommend is that you have a two-phase exercise program where, first of all, you look at the neuromuscular and sensory motor control impairments with your low load exercises and specific exercises to target it. And then once the muscle coordination or motor control improves, then you've got to turn to strength and endurance training. Entonces, lo que podemos recomendar nosotros es hacer una especie de abordaje en dos fases. En la primera, en la que te preocupes de hacer la rehabilitación dirigida a las deficiencias del control del movimiento neuromusculares y sensoriomotrices. Ahí aparece en el fondo la listita de cosas sugeridas, como por ejemplo hacer ejercicios de baja carga que puedan dirigirse más a los músculos específicamente, u otros ejercicios según alguna indicación que tengan que ver con las deficiencias asociadas al balance, al control ocular. Y en una segunda etapa ya empezar de lleno con el entrenamiento de la resistencia y de la fuerza, de acuerdo a las demandas de cada persona. Okay, so for neck pain management, we know we've got evidence-based practice in a biopsychosocial model. We need a multimodal approach. And the other thing, we need to concentrate on rehabilitation to prevent recurrences. Entonces, en el manejo del dolor de cuello sabemos que tenemos este abordaje basado en evidencia, está enmarcado en el modelo biopsicosocial, involucra de cierta forma un abordaje multimodal y la rehabilitación es importante porque debería estar orientada y deberíamos enfocarnos también en que se puedan prevenir las recurrencias de las personas. Okay, so the multimodal management will do pain management. We've got to rehabilitate the physical impairments, restore function, and then restore participation. And we've got several modalities to do that in a multimodal way. Si es que pensamos en el abordaje multimodal, tenemos muchísimas formas de abordar esto, como en la lista que aparece acá, porque por ejemplo, deberíamos preocuparnos del manejo de los síntomas y del dolor del paciente, preocuparnos de las deficiencias físicas que presenta y tratar de abordar ahí la rehabilitación, enfocarnos en eso, restablecer la función y finalmente también la participación de la persona. And the patient's got to be an active participant. Y los pacientes tienen que ser unos participantes activos de todo esto. I just want to finish off on the self-management and prevention of recurrences. So for self-management, so this is while you're treating the patient, you've got to customize a self-management program for the patient. And this must be realistic that they can do it. You've got to give them the correct dosages and whatever education is necessary as you treat them. Algo importante que quiero también considerar y comentar para cerrar es el automanejo, así como potenciando el mensaje de que el participante paciente es un partícipe activo de todo esto. Tenemos que individualizar idealmente el ejercicio, hacerlo a medida, que sea realista, de alguna forma darle instrucciones sencillas para poder asegurar de cierta forma que se va a adherir, y así también le damos todos los consejos e indicaciones necesarias tanto para, por ejemplo, las posiciones del puesto de trabajo, para dormir, para modular la sintomatología, el uso de calor si es requerido, etc. Okay, with the maintenance program is really, really important because we've got this subclinical pathology can actually contribute to a continuing muscle inhibition. And I'll just show you this one. This is a study that we did looking at the different forms of exercise. And what we showed was that motor control training was the best at addressing the motor control deficit, that this was the excess sternocleidomastoid pre-treatment. So at the post-treatment at 10 weeks, it had reduced, which says that the deep neck flexors work well. But at 26 weeks, they were starting to go backwards.
okay? So while you've got, if we're thinking of recurrence, the muscles will still get inhibited, and that's why it's important to do a maintenance program. También me quiero referir a lo importante que puede ser un programa de mantención de ejercicio en la persona, porque independiente de que hay patología a nivel subclínico, o sea, los cambios degenerativos van a seguir presando inevitablemente, eso puede perpetuar los problemas a nivel muscular de las personas, y hay evidencia que demuestra que los cambios en el esternocleidomastoideo y los músculos flexores profundos pueden durar mientras el paciente está activo haciendo el programa de rehabilitación, que pueden ser 10 semanas, pero cuando ya empieza a pasar el tiempo, luego no necesariamente se ha mantenido el resultado. So ideally, the patient should adopt a lifetime maintenance program. So it needs to be simple and realistic. And I always make the analogy with cleaning teeth. And as I said before, it can be as simple as that correction of posture or the posture exercise, because we know that that facilitates the deep muscles, and a mobility exercise. So just those two things that the patient practices during the day, make it simple, and you've got a chance that they'll do something. Y un programa de mantención puede en realidad ser algo bastante sencillo, tiene que ser de alguna forma simple y realista. Podemos usar una analogía que le gusta mucho a Gwen, que es aquella con la que se le enseña a los pacientes que el mantenerse activos, el mantener haciendo este tipo de cosas, es algo así como un hábito que deberían adquirir, así como el lavarse los dientes. Y por otra parte, de alguna forma, aconsejarles hacer ejercicios posturales sencillos, que en el fondo sean para que se mantengan en movimiento. Está demostrado que el cambiar un poco la posición al estar sentado puede generar cambios en la actividad de los músculos del cuello, y también con algo muy sencillo como lo de, por ejemplo, el ejercicio de la arquería, puede ya generar resultados y generar un cambio en la persona. And the other thing, finally, is that patients should be given a prevention of relapse program. So if they feel their neck pain is coming back, they should have a self-mobilization technique that they could use for the joint that's sore. They should be able to tell them which exercises they should restart again. And again, they should review their work practices. So they need to be able to self-manage to prevent any sort of neck pain from developing. Y también es importante que podamos darle consejos a la persona y educarla lo suficiente como para prevenir, o inclusive cuando la persona sienta que el dolor de cuello que ha tenido antes está reapareciendo, que sepa qué es lo que tiene que hacer, que entienda cómo hacer una automovilización de la zona que está más sensible, que tenga un programa de ejercicios para poder retomar los ejercicios que son más relevantes para el paciente, y así en el fondo la persona sepa de cierta manera cómo manejar una agudización o cambio en los síntomas, pero si no tiene un cambio, entender que también puede volver rápidamente a retomar el tratamiento si es que no ha tenido éxito con el automanejo. Okay, finally, always keep in mind that neck pain is a recurrent disorder. And so getting pain relief is important, but rehabilitation is extremely important if we're to prevent or lessen recurrences. Entendiendo entonces ahora cómo es la experiencia del dolor de cuello, sabemos que es un trastorno recurrente. El alivio del dolor puede ser importante, pero el ayudar en la rehabilitación al paciente o a la persona, obviamente nos tendríamos que enfocar en, de cierta manera, o prevenir o disminuir la cantidad de recurrencias que tiene. No se trata solamente del síntoma. Okay, so just lastly, if you do want more information, there is a new edition of our book. But also importantly, I've given you the website here. This is a self-management, and it is for whiplash, but the exercises are the same for idiopathic neck pain. So you can download the exercises and there's videos there. And if anybody is interested in the craniocervical flexion test, there's a description of it on YouTube. There's a link there for you. But use this. It's a free resource and anybody can use it. Y para quienes estén interesados en aprender más de todo esto, usen estos recursos. Hay una nueva edición de este libro, particularmente el que está arriba, que ella tiene junto a Debra Fala y otros autores también. Al medio está tratando de potenciar que bajemos ese recurso gratuito, que es una estrategia para poder asistir a las personas con el automanejo, que está orientado a las personas con accidentes vehiculares, pero los ejercicios pueden ser aplicables a todo tipo de población. Y si no lo han visto ya,
el último consejo es que visiten YouTube y vean cómo está ya ahí el videito de flexión cráneo cervical. So thank you, and sorry this has gone, there's a lot of Spanish words for each English word, I think. Hay Anyway. muchas palabras en español para cada palabra en inglés que yo digo, porque nos alargamos un poquitito. Thanks, Gwen. It's been amazing. Thank you for your time and your presentation. That's it. If anybody has got any questions or you're prepared to stay, I'm happy to answer any. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ella está aquí dispuesta para quedarse a conversar con nosotros. Si ustedes también lo quieren hacer así, vamos a ver en el cuadro del chat y para que Francisco sea quien pregunta. Yeah, we have a couple of questions. Well, first of all, thank you, Gwen, for your lecture. Thank you so much. So we have first questions from Juan Francisco. In your experience, when would you consider that the number one option in a patient with neck pain is surgery over physical therapy? ¿Cuándo podríamos entonces, según su experiencia, considerar derivar a un paciente y que su salida es más quirúrgico? Yeah, it's always physical therapy. Always. I mean, surgery is a last option, really. So our rehabilitation is very, very important. But why I stress rehabilitation is that we've got to try to prevent the progression of the disease that may end up in surgery. So intensive rehabilitation for your neck pain patients, I think, is important, but definitely physical therapy first, physical therapy second, physical therapy third, fourth, fifth, and surgery is about 20th. La pregunta en relación a cuándo pensar en la cirugía dice que en realidad tiene que ser primero la rehabilitación. Segundo, la rehabilitación, tercero, cuarto, quinto y sexto, y probablemente en el lugar 20 puede estar la cirugía. Tenemos que ser capaces de cambiar las deficiencias y los problemas que presentan las personas. La cirugía no siempre va a ser capaz de abordar eso, y por eso es tan importante la rehabilitación dirigida a los problemas que tiene cada paciente. Maybe there's a place for surgery when in cervical myelopathy. Certainly cervical radiculopathies and cervical myelopathy, there is a place for surgery. But for all other neck pains, it really is a last option. Cervical radiculopathy, I mean, what surgery does is get them a bit better faster. But if the studies that have looked at conservative versus surgical treatment of cervical radiculopathy, within the period of 2 years, the outcomes are exactly the same, but surgery does get pain relief faster. But so yes, for cervical radiculopathy and myelopathy, but not for idiopathic neck pain. Yo le trato de comentar en el fondo que quizás el único lugar donde hay un espacio para pensar en la cirugía en un paciente es el paciente que tiene una mielopatía cervical, paciente añoso con otro tipo de trastorno neurogénico, así que en realidad en esos casos, por supuesto que puede ser una cosa a considerar, en algunos pacientes inclusive con presentaciones de radiculopatía cervical, la verdad es que debería ser conservador, pero la cirugía ha demostrado generar alivio más rápidamente. Lo malo es que pensando en el fondo en el tiempo que puede pasar, después de 2 años de seguimiento, el resultado puede ser equivalente, así que deberíamos enfatizar lo suficiente la rehabilitación. The thing is that maybe the patients are not willing to wait that long. In comparison with surgery and physiotherapy. Yeah. But I mean, cervical radiculopathy is a small percentage of the patients that we see, thank goodness. So yes, you could debate surgery in cervical. I would still try conservative management first. Yeah, absolutely. Always, but cervical radiculopathy, yeah, that's a bit different. Dice que en el caso del dolor de cuello idiopático es otra historia, ahí tenemos que enfatizar lo suficiente la rehabilitación, y yo le digo que bueno, pensando en realidad en que a veces las personas no van a estar dispuestas a que les digamos que en 2 años los resultados son equivalentes, porque claro, no somos nosotros los pacientes que están experimentando el dolor tampoco, pero siempre es bueno probar primero el abordaje conservador y tratar de alguna manera con la rehabilitación de los pacientes, incluso con radiculopatía. Pero afortunadamente esa es la menor cantidad de pacientes, o es mucho menos común que el dolor de cuello mecánico. Thank you.
next question is from Christian. He wants to know, how do you see the future in research for clinical trials to determine the real effect of manual therapy? Because it's a bit hard to do like a sham manual therapy. And because recent systematic reviews have showed that manual therapy is not superior to a placebo response. La pregunta de Christian es, ¿cuál es el futuro de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de la terapia manual, ya que es difícil realizar terapia manual falsa y que una reciente revisión sistemática concluye que la terapia manual no supera a una respuesta placebo? I think first of all, we've got to consider in RCTs, I think the most important thing is your patient selection. Now, to think that manual therapy is going to fix every neck condition, which is what has been the assumption in previous RCTs, is not a correct sort of assumption. So I think one of the most important things is that we have got to get our patient selection for who we want to treat. I think the days that we actually run RCTs to just prove manual therapy, they should be coming to an end, because manual therapy, albeit very important, is one component of treatment. So I think if we want to really progress the field, we'll be asking questions like, is manual therapy and exercise better than advice to stay active, which seems to be a much more, the common way to go at the moment. I think we've got to look very carefully at our research questions, realizing that management is multimodal. And I think the important things is whether that multimodal, can do better than doing nothing, which is what's being advocated so much in the world at the moment. It's an economic thing. But in the long term, the real expense of neck pain is in its recurrent nature. That's the burden of neck pain, not just one episode. So I think we've got to be looking at very, very different research questions than just the effectiveness of a technique. Bien, pensando en la respuesta ahora, Francisco va a ser el traductor porque estaba muy concentrado. No, mentira. Lo voy a traducir. Pensando particularmente en las poblaciones que se involucran en los ensayos clínicos aleatorizados, es bueno considerar cuáles son las preguntas de investigación, cuáles son las características de los pacientes, y en realidad entender también que hoy en día estamos hablando mucho más del abordaje multimodal, no de que sea una técnica solamente aislada y que se use por sí sola, sino que siempre está siendo usada en combinación con el ejercicio. A todo esto se le incluye muchas veces el consejo de mantenerse activo, pero tenemos que también ser conscientes de que hoy en día el problema y el gasto mayor a nivel mundial en las personas con dolor de cuello está en su recurrencia, no en los resultados que uno puede tener con un paciente que tiene dolor agudo, que quizás está incluso autodelimitado y puede tener un muy buen resultado, sino más bien en las personas en las que el problema vuelve a aparecer y después de ahí para adelante cuesta que desaparezca. Super. Here we have another question that is, wait, let me check a little here. Let me see, it's from Maria Jesus. Hi, Gwen, thank you very much for your brilliant masterclass. And her question is, on your experience, when would you consider that this person's neck pain is more related with temporal mandibular dysfunction over the cervical spine? La pregunta de María Jesús es, ¿cuándo sabes que, cuándo en tu experiencia descartas o consideras que un problema de cuello puede estar relacionado o no con la disfunción de la mandíbula? That's a good question. And I think you've got to do trial treatments. So for example, if a patient's got temporomandibular pain and neck pain, I can treat the neck, and in that treatment, it gets better. But if they come back the next time and it's back to being the same, then that's the indication that it probably isn't coming from the neck.
So it's whether, yeah, I would then treat the temporomandibular joint and see if I get a longer period of pain relief. I don't know if that's very clear. But what happens when you treat the wrong area, you may get relief in the short term, but in the long term, you don't get relief if you're not treating the correct area. So that's the way that I will differentiate it out. And I think more often, if you've got TMJ pain and neck pain, there's more often that it is the TMJ at fault. If you've got very definite TMJ pain. Does that make sense, Rico? Yeah. Rico? Yep. Dice que haría un ensayo de tratamiento primero dirigido a una de las dos áreas para saber cómo se obtiene un alivio más contundente de la sintomatología, porque muchas veces cuando el alivio es solo transitorio y después no se mantiene en el tiempo, entonces quizás es bueno cambiar el abordaje y tratar la otra región. Así que para poder evaluar cómo es la respuesta del paciente tienes que hacer un ensayo, y suena feo decir al paciente quizás ensayo y error, pero eso es lo que estamos haciendo hoy en día. I would argue maybe Gwendolen that the patients with TMJ dysfunction, they also have problems maybe above their jaw. Yeah. But I think the simple answer to that is, if you're treating the right area, you'll get long-term relief. If you're not treating the right area, your relief is always very short-term and it just comes back. Yo le digo que en realidad igual una de las cosas que podríamos discutir ahora, quizás más en largo, puede ser que en las personas que tienen dolor temporomandibular, el problema quizás viene de más arriba que de la mandíbula, el cerebro, ¿ya? Ella me dice que la pregunta sencilla, como para dejar ese comentario más cerrado, es que si tratas la región correcta, deberías esperar encontrar un alivio más prolongado que si estás haciendo un tratamiento así como ensayo y no da resultado. No es la zona en la que deberías poner atención. Excellent. ¿Hay más, Francisco? ¿Uno o dos más? Okay, let me check if we have more questions. This one is from Gaston. It's related again with manual therapy. That what messages did you give to your patients when you use manual therapy techniques? ¿Qué mensaje les entrega a sus pacientes cuando ocupa técnicas de terapia manual? Well, one of the very strong messages about manual therapy is manual examination. In that, in your manual examination, you identify their painful segments, and that is very, very strong communication with the patient that you understand what's happening with their neck. So what I tell, well, there's that sort of communication thing that it assures the patient that I know what's going on. And I think that's a massive, valuable thing of manual examination. And then when I tell them, what do I tell them when I give manual therapy? I tell them that the aim is to try to decrease their pain and improve their range of movement. I reinforce with them the importance that they must maintain that movement with active exercise. And I also say that getting rid of the pain is not enough. We've also got to rehabilitate the muscle system. So I'm not sure if I've answered it correctly, but basically I use manual examination as a communication skill to assure the patient I know what's going on, and then as a treatment technique for pain, but emphasize that they have got to also contribute with their active exercise, and that manual therapy won't get their muscles better. We've got to do exercise. Excellent question, Gwen. Pretty clear. I'm going to translate that. I loved your answer. Oh, good. La respuesta es extremadamente contundente. Así que si la queremos pillar, no la pillamos. Pensando en cómo es la narrativa, porque obviamente un buen terapeuta manual debería ser un muy buen comunicador. Entonces, cuando tú estás haciendo la examinación del paciente, la evaluación probablemente ya sea parte del tratamiento. Y si eres capaz de reproducir sus síntomas a través de las examinaciones manuales, de las examinaciones posteriores, de las examinaciones que estés haciendo con las manos en la masa, vas a poder decir al paciente probablemente que sabes lo que está pasando. Y eso es un potentísimo
de alguna forma conductora a la alianza terapéutica, a que la persona confíe en ti, a que puedas ayudarla a moderar el dolor y que le digas derechamente, vamos a tratar de modificar los síntomas y las técnicas que vamos a hacer van a ser utilizadas con este propósito, pero también le deja muy en claro que es extremadamente importante la rehabilitación activa y el que se mantengan haciendo los ejercicios para que la cosa realmente funcione bien. One more? One more, yep. Yeah. Thank you. Here's it's about the cerebral arterial vertebral artery deficiencies. Thank you. How do you know that most of these dysfunctions in people with age between 35 and 40 years old? ¿Sabes por qué las disfunciones de arteria vertebral se dan en ese rango etario, entre 35 y 40 años? How do I'm not How sure do you know that? How do you know that it's between people with 35 and 40, or what's the explanation? Why would it be in that age group? Yeah, no. There's a lot of research showing that that is the age group that have cervical arterial dissections, that they don't tend to occur later. So there's a lot of research that has just documented that's the age group who are vulnerable to arterial dissections. Hay harta investigación que demuestra que es el rango etario que está más vulnerable, así que en realidad es porque en esa población, epidemiológicamente hablando, es donde se han demostrado los episodios de ese tipo de accidentes. Maybe to sum up that idea of vertebral artery or cervical artery dysfunction, when I know about the IFOMPT 2020 recommendations. I've already read those, and I want to know if you would recommend or maybe say clear to all the audience that vertebral artery test sucks. I was going to make that question. Vertebral artery tests do not pick up cervical arterial dissections, which are the main thing. We don't know. So for vertebral artery dissections, the vertebral artery tests are no good, full stop. We're not quite so sure with vertebral artery insufficiency when you get, in the older age group, because movement there can affect the blood flow in when you've got a cervical arterial disease. So I wouldn't say that they are no good in that older age group. But the thing is, in the older age group, I don't manipulate their necks anyway. If I've got a 70 or 80-year-old person, I'll mobilize their neck anyway. So it becomes an irrelevant point. But definitely the vertebral artery tests are certainly not fail-safe, and you've really got to listen to the whole patient's history to be more certain what's going on. And in fact, and they are, I would even go as far as to say, if you suspect an arterial dissection, you should definitely not do them, because you could risk more damage. So in those cases, it's more important the clinical history and the blood pressure and high cholesterol, maybe smoking, all that things. Yeah, but blood pressure is not a very good measure either, because a lot of them don't have hypertension. I think the most important thing is that you listen to their story, and their story is they have a sudden onset of acute headache and neck pain. It's usually worsening day by day. They've never had it before. It's just so different. It's a different story to what we hear about neck pain, and it's listening for that different story, and it's sudden, it's nasty, it's progressing. That's not a neck, that's something else, and it's listening for that history. And it can occur over a 2-week period, by the way. It doesn't happen all within a day or two. It can be progressive, but they progressively are getting worse. It's their story that's most important.
Y en relación a lo de las pruebas, entonces, efectivamente, para las disecciones y esa población joven, probablemente no hacen lo que todos piensan que hacen ese tipo de pruebas. Así que, en realidad, pensando en que eran el seguro o algo así como el marco de seguridad para poder hacer otras cosas, ya sabemos que eso no es así. Quizás en la población adulta existe algún grado de insuficiencia, podría ser útil, pero todavía no hay investigación contundente respecto a eso, aunque en realidad en la población adulta probablemente ya por sobre los 70 años no lo vas a manipular, vas a hacer alguna movilización, hacer un abordaje distinto, y en el fondo todo esto aparece en el artículo de la IFOMPT del año pasado, que es muy contundente, son más de 40 planas, está liberado, es gratuito para que lo puedan revisar. Y ahí dice claramente que la historia clínica y las comorbilidades son las cosas relevantes, los problemas de colesterol, el ser fumador y de cierta forma también cuál es la historia que la persona cuenta, que sepas escuchar lo que te está contando, porque algo te llama la atención y definitivamente dices, esto no es del cuello, es progresivo, puede ocurrir en un marco de tiempo de 2 semanas, está asociado a un dolor que la persona nunca antes ha tenido. Así que hay que ser un buen examinador. Excellent one. Francisco, do you have one more, or maybe if you want one more, or we're going to sum up maybe? We have one more, Gwen? Yeah, I'm fine. I'm fine. It's only it's Okay. the middle of the day here. It's not. Gwen está en el futuro, allá es mediodía recién, y es mañana. It's about your slide that you showed that when you use the sensorial motor control training with lasers, all this technology. And Manuel wants to know what importance do you give to this kind of treatment? You know, if you can like detail a little more in your program. Yeah, I think it's very important, or signs of disturbed sensory motor control will be people who are complaining of sort of lightheadedness or occasional visual disturbances with their neck pain, or feeling unsteady with their neck pain. So if you get those sorts of complaints with their neck pain, it's important to do the tests. I'll give you an example. The cervicogenic headache trial that we did many, many years ago, the people who didn't respond were the people who complained of dizziness or lightheadedness in association with their headache. And we hadn't treated their sensory motor control. So I think that if they're complaining of those symptoms, you should always check their joint position, sense their balance, etc. And for those patients, I think it's very, very necessary. If you've just got a simple neck pain that hurts when you move and no other symptoms, then the sensory motor training probably isn't necessary at all. But if you've got those other symptoms, then I think it's very important. Pensando cuando existe una presentación de síntomas diferentes, ¿no? El paciente que tiene un dolor de cuello en un lado y punto, puede ser más valioso todavía hacer ese tipo de pruebas. Así que si el paciente siente que el cuello está inestable, que le cuesta mantener la posición de la cabeza en el espacio, hay ligereza de cabeza o mareo asociados al cuello, va a dar un ejemplo. Eso es lo que comentó, que en algún ensayo clínico que hicieron hace mucho tiempo orientado a tratar los síntomas del cuello, las personas que no respondieron fueron aquellas que tenían justamente alteraciones visuales o mareo o estos otros tipos de síntomas que también se pueden asociar a disfunciones de la columna cervical, y en esos casos es cuando es más importante que lo puedas evaluar. Tampoco lo puedes tratar a ciegas, sería bueno ver si hay algún tipo de alteración y en base a eso hacer algo al respecto. ¿Ya? Pancho, palabras para el cierre. ¿Quieres despedir a Gwen? No, thank you so much, Gwen, for your time and for your great masterclass. It's a real honor for us to have you with us, a real honor for all of us. My pleasure, my pleasure. It's been amazing, Gwen. Thank you for your time and, well, for all your contributions for our profession. We've all read a lot about you. I had the pleasure to be your translator when we could see each other. Yeah, yeah. But well, now we are adapting to this modality, so hope to see you once again. And I wish you the best and to stay safe with all of this. Absolutely, and same to you. And have a lovely long weekend. Thank you. Thank you so much. Thanks for your time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Have a great day. Bye. Bien. Todo en orden, todo bien. Vamos a cortar la grabación ahora para que la gente que está en casa lamente que se lo haya perdido todo esto.
Vamos a dejarlo hasta acá y después si quieren conversamos un par de minutitos respecto a todo lo que ha compartido Gwen.